En una elegante torre de oficinas de cristal en el corazón de Madrid, donde las decisiones multimillonarias se tomaban con un chasquido de dedos y el tiempo costaba más que el oro, el CEO de la prestigiosa empresa tecnológica Hypernova, Álvaro del Valle, atravesaba un momento de crisis sin precedentes. Un error de cálculo en el nuevo algoritmo financiero de la empresa estaba poniendo en riesgo un contrato internacional valorado en más de 200 millones de dólares. Ingenieros, analistas y consultores externos llevaban semanas intentando solucionar el problema, sin éxito. Cada hora sin respuesta costaba millones, y el consejo directivo exigía resultados inmediatos. Era una noche de sábado, y Álvaro, incapaz de descansar, regresó a su oficina para revisar una vez más el código fuente. La torre estaba vacía, salvo por el personal de limpieza nocturno. Entre ellos se encontraba Clara, una mujer joven, de mirada serena y andar silencioso, que limpiaba las oficinas de Hypernova desde hacía apenas 3 meses. Álvaro estaba de pie, frustrado, frente a una pizarra llena de fórmulas, esquemas y números que parecían más jeroglíficos que soluciones. Murmuraba entre dientes cuando, sin darse cuenta, Clara se acercó para vaciar la papelera de reciclaje junto a la mesa de reuniones. Sus ojos, brevemente, se posaron sobre la pizarra, y algo en su expresión cambió. Fue tan sutil que cualquiera lo habría pasado por alto, excepto Álvaro, que en ese momento se giró y la vio mirar con atención inusual. ¿Hay algo que necesitas, Clara?, preguntó, más por cortesía que por sospecha. Clara dudó un momento, bajó la mirada, pero luego respiró hondo. Disculpe, señor, no es mi intención entrometerme, pero esa fórmula tiene un error lógico en la segunda línea. La variable está mal definida. Si me permite. Álvaro frunció el ceño. ¿Una limpiadora, comentando sobre álgebra compleja y lógica computacional? Lo habría considerado una broma si no fuera por la seriedad en la voz de Clara. ¿Qué dijiste? El coeficiente que multiplica la tasa de predicción se cruza con una matriz dinámica que no está estabilizada, dijo Clara mientras señalaba la pizarra con cuidado, sin tocarla. Eso provoca una oscilación en el modelo de cálculo que impide que los resultados converjan. Tal vez si invierte el orden de los operadores y redefine el parámetro en función de la entropía. Álvaro se quedó inmóvil. Luego, como empujado por un resorte, tomó un rotulador y empezó a probar la sugerencia. Casi de inmediato, las cifras empezaron a estabilizarse en la simulación. Lo imposible acababa de suceder. Clara había resuelto en segundos lo que los mejores ingenieros no pudieron en semanas. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó el CEO, dejando caer el rotulador. Clara vaciló, pero finalmente confesó. Había sido una estudiante brillante de matemáticas aplicadas en la Universidad Complutense, pero tuvo que abandonar los estudios por problemas familiares. Desde entonces, había trabajado en lo que encontraba para sobrevivir, ocultando su talento por miedo a ser rechazada o ignorada. Álvaro no dijo nada. Solo la miró, con una mezcla de asombro y respeto, como si acabara de descubrir una joya escondida bajo la alfombra de su oficina. A la mañana siguiente, el correo interno de la empresa explotó. Una nueva ingeniera senior había sido contratada directamente por el CEO, Clara Mendoza, es limpiadora nocturna. El consejo quedó atónito, algunos altos ejecutivos protestaron, creyendo que se trataba de un capricho impulsivo. Pero todo cambió cuando Clara fue invitada a presentar su modelo corregido ante la Junta. Lo hizo con humildad, claridad y precisión quirúrgica. En 15 minutos, no solo salvó el contrato internacional, sino que propuso mejoras al algoritmo que aumentaban la rentabilidad proyectada en un 17%. El silencio que siguió a su presentación fue sepulcral. Y luego, estallaron los aplausos. Pero eso no fue todo. Pronto, revistas como Forbes y Wired comenzaron a hablar de la genia oculta de Madrid. Clara se convirtió en un símbolo de talento ignorado, de las miles de personas invisibles que poseen habilidades extraordinarias y que, por circunstancias injustas, nunca tienen la oportunidad de brillar. Álvaro, mientras tanto, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Empezó a implementar un programa dentro de Hypernova para identificar y capacitar a talentos no convencionales, personas sin títulos, sin conexiones, pero con una inteligencia y creatividad indiscutibles. Llamó al programa Horizonte Invisible, inspirado en Clara. Las acciones de la empresa subieron como la espuma, y más importante aún, la cultura organizacional cambió. La meritocracia real empezó a florecer. Empleados de todos los niveles se sintieron inspirados,
sabiendo que el reconocimiento ya no era un privilegio reservado para unos pocos. Clara, ahora líder de desarrollo en el departamento de I+D, nunca perdió su humildad. Cada mañana saludaba a los antiguos compañeros de limpieza con una sonrisa y compartía el café con quienes aún veían en ella a la mujer de la escoba. Pero para el resto, Clara se había convertido en una leyenda viva. Una noche, meses después, Álvaro y Clara caminaban por los pasillos silenciosos del edificio, como en aquella primera noche mágica. Él le preguntó si alguna vez había imaginado algo así. No exactamente, respondió ella. Solo soñaba con una oportunidad. Y usted me la dio. Él negó suavemente. Tú misma la creaste. Yo solo tuve la suerte de estar ahí para verla. Y fue entonces cuando Clara se detuvo frente a una de las ventanas del piso 30, desde donde las luces de Madrid se extendían como un océano infinito de posibilidades. El reflejo de ambos se dibujaba en el cristal, él con su traje impecable, ella con su sencillez elegante, pero con una mirada que ahora contenía el peso y la fuerza de quien se había ganado su lugar en el mundo. ¿Alguna vez pensaste en volver a terminar la carrera?, preguntó Álvaro, casi como quien lanza una piedra al agua para ver hasta dónde llegan las ondas. Sí, respondió ella, sin apartar la vista de la ciudad. Pero ahora quiero aprender desde otro lugar. Desde dentro. Desde aquí. La universidad me dio teoría, pero esta empresa me ha dado la vida real. Él asintió, entendiendo que su conocimiento ya no necesitaba validación externa. Clara estaba reescribiendo su historia y, en el proceso, reescribía también la de muchos otros que antes se sentían invisibles. En los días que siguieron, Clara fue invitada a foros tecnológicos, paneles de innovación e incluso a conferencias internacionales. Sin embargo, lo más impactante fue su primera aparición en el programa de talentos jóvenes del Ministerio de Ciencia. Allí, rodeada de investigadores y ministros, declaró algo que se volvió viral. El talento no tiene uniforme. Puede llevar corbata o puede llevar escoba. Solo necesita ser visto. Mientras tanto, en Hipernova, el ambiente se había transformado por completo. La cafetería, que antes era un lugar frío y silencioso, ahora era un espacio de intercambio de ideas entre departamentos. Los guardias de seguridad opinaban sobre prototipos, los conductores proponían mejoras logísticas, y los técnicos de mantenimiento compartían observaciones valiosas sobre eficiencia energética. Y todo comenzó con una mujer que no tuvo miedo de hablar frente a una pizarra. Un día, Clara recibió una carta escrita a mano. Era de la madre de una joven que había abandonado la escuela por falta de recursos. Decía: mi hija te vio en televisión. Ahora quiere volver a estudiar. Dice que tú le enseñaste que los sueños se pueden limpiar y volver a usar. Clara la leyó en silencio en su nueva oficina, un espacio que aún conservaba una escoba dorada en una esquina, colocada como símbolo, no como reliquia. Era su amuleto, su raíz. Nunca quiso olvidar de dónde venía. Una tarde, mientras supervisaba un nuevo equipo de becarios, uno de ellos, un chico de barrio humilde, se le acercó tímidamente. Ingeniera Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, dime. ¿Cómo hizo para no rendirse cuando nadie creía en usted? Clara lo miró con una calidez profunda, como quien ve en los ojos ajenos un reflejo de su propio pasado. No necesitas que todos crean en ti, dijo. Solo necesitas una razón para creer en ti mismo. Lo demás llega después. Esa frase se convirtió en un lema no oficial dentro de la empresa, impresa en tazas, carteles y hasta en el portal de empleo. Hipernova ya no solo era reconocida por su innovación tecnológica, sino por su visión humana. Las entrevistas de trabajo dejaron de centrarse en currículums y empezaron a incluir espacios para conocer la historia de vida de los candidatos. Álvaro observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Jamás imaginó que aquella noche, en la soledad de una oficina, encontraría no solo una solución a un problema técnico, sino una revolución silenciosa que cambiaría el ADN de su compañía. Clara no solo resolvía algoritmos, reprogramaba realidades. Una noche lluviosa, mientras revisaba informes en su despacho, Álvaro recibió una videollamada de una fundación europea interesada en replicar el modelo de Horizonte Invisible en otros países. Querían a Clara como embajadora. Al comentárselo, ella sonrió con humildad, pero con la determinación que ya la caracterizaba. Aceptó, dijo, pero con una condición: que llevemos este programa a barrios, a escuelas rurales,
a donde nadie va a buscar talento porque piensan que no hay. Porque ahí es donde está. Y así, la historia de Clara continuó expandiéndose más allá de Hypernova. Documentales, artículos, estudios académicos, todos hablaban de el fenómeno Mendoza. Pero para ella, nada de eso importaba tanto como la carta de aquella madre, la pregunta de aquel becario, o la mirada de respeto de sus antiguos compañeros de limpieza. Lo que sí empezaba a importar, de manera sutil pero constante, era otra cosa. Álvaro notó cómo, con el tiempo, las conversaciones entre ambos se volvían más personales, más cálidas. Hablaban de libros, de música, de miedos ocultos y sueños no confesados. Y una noche, mientras compartían una cena tardía tras una jornada agotadora, hubo un silencio. No uno incómodo, sino uno lleno de significados que aún no se atrevían a nombrar. Él la miró, como quien observa algo por primera vez, y le dijo: «Nunca pensé que alguien pudiera cambiar tanto mi forma de ver el mundo». Ella le respondió sin palabras, pero con una sonrisa que decía todo. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y las gotas de lluvia resbalaban por los ventanales, los dos sabían, en el fondo, que esa historia aún no había mostrado su capítulo más importante, que lo que habían vivido hasta entonces era solo el prólogo de algo más profundo, más humano, más real. No era solo una historia de talento, éxito o redención. Era una conexión que desafiaba las estructuras jerárquicas, los prejuicios sociales y los roles preestablecidos. Clara y Álvaro estaban construyendo algo intangible pero poderoso, una alianza entre dos mundos que rara vez se tocan, el del que dirige desde la cima y el del que lucha desde abajo. Los días siguientes estuvieron llenos de compromisos. Clara comenzó a colaborar directamente con organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a la formación de jóvenes sin recursos, y su tiempo se dividía entre las oficinas de Hypernova y visitas a centros comunitarios donde niños la esperaban con ojos brillantes, como si fuera una superhéroe que había escapado de un cuento. Álvaro, aunque abrumado con las exigencias corporativas, encontraba siempre una excusa para coincidir con ella, ya fuera en una sala de conferencias o en el pasillo del 10º piso, donde se instaló una galería interna dedicada a historias inspiradoras del personal. En una de esas tardes, Clara organizó un taller de pensamiento lógico con adolescentes de un barrio desfavorecido. Álvaro decidió asistir como oyente, sin anunciarse, solo para observar. Lo que vio lo conmovió más que cualquier gráfica de crecimiento. Clara explicaba con paciencia, escuchaba con atención y celebraba cada avance con una autenticidad que contagiaba a todos. No era una líder que imponía, era una guía que invitaba a descubrir. Al terminar el taller, mientras los chicos recogían sus cosas, uno de ellos se acercó a Álvaro, sin saber quién era, y le dijo: «Ella nos hace sentir importantes. Como si tuviéramos un lugar en el mundo». Álvaro asintió, con un nudo en la garganta que no esperaba. A veces, los logros más grandes no se escriben en balances ni se presentan en reuniones, sino que se reflejan en frases sencillas dichas por alguien que antes no tenía voz. Esa noche, cuando Clara y Álvaro compartieron un café en la sala de innovación, ya no hubo necesidad de palabras contenidas. Ella lo miró directamente, sin filtros. «¿Te das cuenta de lo que está pasando, Álvaro?», preguntó con un tono que era mitad asombro, mitad vértigo. «Sí», dijo él. «Y me da miedo, pero también me hace sentir más vivo que nunca». Fue entonces cuando sus manos se rozaron de forma inevitable, como una consecuencia natural de tantas decisiones compartidas, de tantas miradas cómplices. No era un gesto romántico improvisado, sino el reconocimiento silencioso de un vínculo que había nacido desde la verdad. Sin embargo, ambos sabían que cualquier paso en esa dirección implicaba desafíos. Las diferencias de poder, las habladurías, los códigos internos del mundo corporativo, nada de eso sería fácil de enfrentar. Pero también sabían algo más, estaban hechos del mismo coraje. En los días que siguieron, se dieron tiempo. No apresuraron nada, pero tampoco fingieron indiferencia. Clara siguió enfocada en su trabajo con una ética inquebrantable, y Álvaro, por primera vez en años, comenzó a delegar tareas para poder involucrarse más en los proyectos sociales nacientes dentro de Hypernova. Juntos diseñaron un nuevo programa llamado Origen Cero, destinado a ofrecer mentoría personalizada a personas sin formación formal pero con alto potencial lógico y creativo. El proyecto fue recibido con entusiasmo y se convirtió en modelo para otras empresas tecnológicas de Europa. Una tarde, durante una visita a una pequeña escuela rural donde Origen Cero acababa de ser implementado, un niño se acercó a Clara con una hoja doblada. Era un dibujo, un cohete volando desde un barrio humilde hacia el espacio.
Al pie del dibujo, el niño había escrito: «Gracias por enseñarme que yo también puedo despegar». Clara lo sostuvo entre sus manos durante un largo rato. Álvaro, que la acompañaba, le tocó el hombro suavemente. «Estás dejando una huella más grande de lo que imaginas». Ella sonrió, con ojos brillosos. «Y tú estás ayudando a que esa huella no se borre». Los medios comenzaron a interesarse aún más por la historia. Programas de televisión, revistas internacionales, y hasta plataformas académicas pedían entrevistas con ambos. Pero ellos sabían que debían proteger lo que tenían. Habían decidido no explotar su vínculo personal públicamente. Era demasiado valioso, demasiado íntimo para convertirlo en parte del espectáculo. Sin embargo, dentro de la empresa, la energía entre ellos era evidente. Los empleados hablaban con admiración de su alianza, de cómo Clara no solo había revolucionado un algoritmo, sino que también había reformulado la manera en que Hypernova entendía el éxito, la inclusión y el liderazgo. Una noche cualquiera, cuando todos se habían ido y la oficina estaba en silencio, Álvaro volvió a encontrar a Clara frente a la misma pizarra donde todo había comenzado. Ella trazaba nuevos esquemas para un modelo de inteligencia artificial basada en patrones de comportamiento social. «¿Sigues trabajando a estas horas?», dijo él, acercándose. «¿Y tú?», respondió ella sin girarse, pero con una sonrisa que él ya conocía bien. «Supongo que solo quería verte». Ella dejó el rotulador, se volvió hacia él, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No había caos corporativo, ni presiones, ni miedo. Solo ellos dos, la ciudad encendida allá afuera, y una historia que no dejaba de crecer. Porque sabían que lo que estaban construyendo iba mucho más allá de una empresa exitosa o de una historia inspiradora. Era un movimiento, una redención compartida, una nueva forma de ver el mundo, escrita entre algoritmos, café y silencios llenos de significado, y así, mientras la ciudad de Madrid seguía respirando al ritmo inquebrantable del progreso, una historia distinta se tejía en los rincones más inesperados de Hypernova. La historia de una mujer que un día limpiaba escritorios ajenos y que ahora escribía códigos capaces de cambiar vidas. Pero lo más fascinante no era su ascenso profesional, sino el despertar colectivo que había provocado. El programa, Origen Cero, ya no era solo un proyecto piloto, se había convertido en un referente europeo. Empresas competidoras, gobiernos y universidades buscaban replicarlo. En poco más de un año, más de 1000 personas sin títulos, pero con habilidades extraordinarias, habían sido integradas al mundo tecnológico gracias a las plataformas de formación creadas por Clara. Cada uno de esos casos llevaba su nombre implícito, como una huella digital invisible en cada nuevo avance. Sin embargo, lo que más conmovía a quienes conocían su historia era que Clara jamás cambió. Seguía saludando por su nombre a cada miembro del personal de limpieza, seguía comiendo en el comedor general, y nunca permitió que el éxito la hiciera olvidar la esencia de quién era. Para ella, el mayor logro no era ser reconocida internacionalmente, sino que la niña tímida de la planta de mantenimiento ahora estudiaba robótica gracias a una beca completa. Que el conserje del edificio, con más de 60 años, había sido el primero en presentar un diseño funcional para mejorar los ascensores inteligentes. Que todos, absolutamente todos, podían tener un lugar en el mundo si alguien les abría la puerta correcta. Una noche, Clara fue invitada a una gala de innovación tecnológica, donde recibiría el premio a Mente Transformadora del Año. El evento se transmitía en directo a más de 20 países. Vestida con sencillez y elegancia, Clara subió al escenario con la misma calma con la que cruzaba los pasillos de su empresa. El auditorio guardó un silencio reverente cuando comenzó a hablar. «No soy una genia. No soy una excepción. Soy el resultado de una oportunidad que nunca llegó a tiempo, hasta que decidí no esperar más. Y soy la prueba de que el talento existe más allá del papel, del apellido o del traje que llevas puesto. Hay miles como yo. Solo necesitan ser vistos, escuchados y creídos. Porque si no estás buscando el talento donde nadie más mira, entonces estás buscando en el lugar equivocado». Sus palabras resonaron como un eco que rompía muros, como un terremoto que removía estructuras mentales. La ovación que siguió no fue solo por su discurso, fue por todo lo que representaba, una revolución silenciosa liderada con humildad, verdad y coraje. Álvaro la observaba desde la primera fila, incapaz de ocultar el orgullo en sus ojos. Él, que había dirigido una multinacional durante años, sabía que nada de lo que había construido antes se comparaba con lo que estaba viviendo desde que Clara cruzó su camino.
Y mientras todos aplaudían, él no podía evitar pensar en aquella noche lejana en que la había visto mirar una pizarra con la certeza de quien sabe exactamente lo que hace, aunque el mundo aún no lo sepa. Días después, algo inesperado ocurrió. Clara renunció formalmente a su puesto como líder de I y de la noticia sacudió a todos. Pero lo hizo no por cansancio ni por desilusión. Lo hizo para fundar su propia organización, una academia gratuita de formación tecnológica para mujeres de bajos recursos, madres solteras, migrantes y trabajadores invisibles del sistema. La llamó Proyecto Raíz. Álvaro fue el primero en apoyarla. No como CEO, sino como socio, como creyente absoluto de su visión. La empresa invirtió en la primera sede, y pronto otras compañías se sumaron. El proyecto despegó como un cohete lanzado desde el corazón de quienes nunca habían tenido la oportunidad de soñar en grande. Y en medio de todo ese torbellino, de premios, conferencias y cambios, hubo un día especial. Sin cámaras. Sin prensa. Solo ellos dos. Clara y Álvaro caminaban por el Parque del Retiro, entre árboles que parecían aplaudir en silencio cada paso que daban. Él se detuvo, la miró con la misma expresión con la que la había mirado aquella primera vez, pero ahora con algo más. ¿Sabes lo único que me faltaba por descubrir? Le dijo. ¿Qué? Que a veces el mayor problema no es de 200 millones de dólares. A veces el problema es tener el corazón cerrado. Y tú lo abriste sin darte cuenta. Ella no respondió con palabras. Solo tomó su mano. No como quien inicia una historia, sino como quien decide que esa historia debe continuar. Sin importar los títulos, los pasados, las expectativas. Y aunque el mundo los veía como figuras públicas, como referentes, ellos se veían simplemente como dos personas que se eligieron en medio del caos. Porque lo verdaderamente extraordinario no fue que Clara resolviera un algoritmo. Fue que con cada decisión, con cada acto de fe, con cada mirada de esperanza, ella reescribió no solo su destino, sino el de todos los que alguna vez creyeron que estaban condenados a ser invisibles. Y mientras el sol se ocultaba entre los tejados de Madrid, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar una vez más, Clara y Álvaro sabían que la historia que compartían no era el final de un cuento, sino el comienzo de una nueva realidad donde lo imposible, simplemente, ya no tenía permiso para existir.